Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta 11ª jornada de Sociología 2025, Intervenciones Sociales, a través de la Licenciatura de Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, en el marco de la 8ª Semana Nacional de Sociales de COMEXO, del Consejo Mexicano de Sociales, y les damos la bienvenida a este primer día, para lo cual le voy a pedir, por favor, a Rocío, me haga favor de presentar a nuestra primer ponente del día de hoy. Adelante, Rocío. Hola, buenos días. Yo voy a presentar a la maestra Julieta Currier Llamas, candidata a doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC, maestra en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. De formación es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Humanas UABC. Ha trabajado en el sector público, privado y social. Ha desempeñado por más de 15 años en la docencia y actualmente es académica de la licenciatura en Sociología de la FCH Mexicali BC. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado artículos científicos y capítulos de libro. Sus intereses son la sociología ambiental, desarrollo comunitario sustentable, salud ambiental y desarrollo humano. Le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Buenos días a todas, a todos. Pues es un honor estar en esta 8ª semana de el COMEXO de Ciencias Sociales y la 11ª jornada de Sociología e Intervenciones Sociales. Bueno, lo que yo les voy a presentar es algo relacionado con lo que he estado trabajando en mi vida profesional, principalmente en proyectos de carácter académicos y con vinculación con las asociaciones civiles, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Entonces, les voy a presentar que le titulé Análisis Urbano Ambiental, aplicación de los sistemas de información geográfica en la frontera norte de México. Este primer día, esta primera parte de la ponencia es sobre especificar qué son los sistemas de información geográfica y ya el día de mañana a las 11 de la mañana, pues ya les daré estudios de caso específicos para la frontera norte. Vamos a tratar aquí en Mexicali de un caso de una colonia suburbana y en el caso de Tijuana sobre un relleno sanitario. Entonces, esos serían ya aplicados los SIG en la frontera norte en un análisis ya sea urbano, ambiental o simplemente ambiental. Bueno, continuamos. La siguiente, por favor. Bueno, para desarrollar el análisis urbano ambiental, pues necesitamos de indicadores, ¿no? Y voy a mostrarles algunos indicadores y subindicadores de la sustentabilidad en México. Tenemos 3 grandes rubros o están divididos en 3 grandes sectores, ¿no? O específicamente aspectos, ¿no? Tenemos los económicos que miden tasa de empleo y crecimiento económico. Tenemos los ecológicos. Estos van a medir espacios verdes, gases de efecto invernadero, calidad y disponibilidad de agua, movilidad, residuos sólidos y calidad del aire. Y tenemos un tercer aspecto que es el entorno social. Ahí lo que se va a medir es la vivienda digna, número de viviendas, áreas públicas de calidad, educación, saneamiento y esperanza de vida. También hay indicadores de sustentabilidad. Voy a mencionarles algunos de Chile. En este caso son estos indicadores de sustentabilidad urbana. Es un estudio que se aplicó en las principales capitales chilenas y fueron varios autores. Aquí está Stinger, Villegas, De la Fuente, Rueda y Trufello. Tenemos el indicador de medio ambiente y de los subindicadores tenemos calidad del servicio de agua potable, calidad del servicio de tratamiento de aguas servidas, consumo de agua potable,
calidad del aire, generación de residuos domiciliarios, lo que comúnmente conocemos como la basura domiciliaria, ¿no? Consumo eléctrico, áreas verdes. En el índice de salud, lo que se mide es la mortalidad evitable, muertes prematuras en adultos, acceso a ferias libres. La siguiente, por favor. En equidad estamos midiendo acceso a Internet, equidad de género en el empleo, población femenina ocupada, hacinamientos, campamentos, pobreza infantil, acceso a educación de calidad, déficit de viviendas. En el aspecto de accesibilidad o el indicador de accesibilidad, se mide el acceso a las áreas verdes, acceso a equipamientos deportivos, acceso a equipamientos culturales, modos de transporte, tiempo de viaje. En el último indicador, que es gobernanza, se mide la participación electoral, respuestas a solicitud de información a través de transparencia, capacidad de respuesta de carabineros, capacidad de respuesta de ambulancias, capacidad de respuesta de bomberos y una dependencia del Fondo Común Municipal. Después tenemos, en la siguiente, por favor, tenemos el índice verde de Siemens. Este índice verde evalúa y mide el desempeño ambiental de las ciudades a través de las siguientes variables. Tenemos que se mide a través de la energía, emisiones de CO2, uso de tierra y edificios, transporte, residuos urbanos, agua, saneamiento, calidad del aire y la gobernanza ambiental. También tenemos el índice de ciudades sustentables de General Electric. La siguiente, por favor. Que es el Fórum de For the Future. Aquí lo que se mide es calidad del aire, biodiversidad, residuos domésticos, huella ecológica, empleo, acceso al transporte, educación, salud, espacios verdes, cambio climático, economía y reciclaje. También tenemos otro índice, la siguiente, que es el Corporate Knights. Aquí el índice pretende determinar cómo se desempeña una ciudad comparada con otra en cuanto a sustentabilidad. Esta se aplicó en 20 ciudades de Estados Unidos con los siguientes subíndices: calidad del medio ambiente, seguridad económica, gobernabilidad y empoderamiento, infraestructura y energía, y finalmente bienestar social. Esto es en cuanto a los índices en general para medir la sustentabilidad urbana. Después vamos a pasar a lo que son conceptos generales para los sistemas de información geográfica. Aquí tenemos que vamos a entender cuáles son estos conceptos generales para la medición de la geografía en este caso, y también qué instrumentos y métodos se utilizan para la representación espacial de los datos sociales. Entonces vamos a ver conceptos fundamentales de geografía política, vamos a ver el concepto de territorio que se entiende por tal, escala, lugar y contexto. Y dentro de los instrumentos vamos a ver los sistemas de información geográfica y el análisis espacial y algunas proyecciones geográficas. Más bien esto es como el contexto de conceptos para entender cómo vamos a visualizar el territorio y cómo vamos a representarlo esto en un análisis ya para proyectos específicos. Empezamos. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se puede afectar el espacio a los fenómenos sociales? Bueno, hay 4 conceptos dentro de la geografía política, que sería territorio, escala, lugar y contexto. En su conjunto, estos constituyen un instrumental teórico poderoso a la hora de indagar e interpretar el efecto del espacio sobre los fenómenos sociales. Resultan especialmente útiles para conocer los límites y cuestionar los supuestos empleados en la mayor parte de los estudios sociales de sobre cómo afecta e influye la organización del espacio en las dinámicas y las estructuras sociales. La siguiente. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan territorio, política y sociedad. La mayor parte de las ciencias sociales suelen emplear el Estado-nación, ¿no? Que, como lo conocemos, como una unidad
de análisis básica para las investigaciones. Algunas disciplinas sociales se caracterizan por el uso de la escala nacional como un punto de partida de sus estudios. Se identifica también la relación sociedad, estado, territorio. Aquí en este caso, pues los investigadores perciben y representan el espacio en el análisis social. Por otro lado, en los últimos años, la identificación entre el territorio y sociedad realizada dentro del marco del nacionalismo metodológico ha sido severamente criticada por imponer un uso muy restrictivo del concepto de territorio en las ciencias sociales. La siguiente. Entonces vamos a ver lo siguiente, ¿qué entendemos o cuál sería el concepto de territorio? Una intervención consciente para controlar personas y cosas por medio del control de una determinada área, de acuerdo a Sachs de 1986. Entonces, las sociedades trabajan siempre con criterios espaciales a la hora de organizar el poder, pero lo hacen de modo distinto según las condiciones históricas y culturales en que se encuentran inmersas. Saber determinar el tipo de territorialidad de cada sociedad y época constituye, por tanto, una tarea básica para entender cómo influye o cómo puede influir el espacio en prácticas sociales. La siguiente. Y bueno, dentro de la concepción de territorio como sociedad moderna, pues el Estado-Nación utiliza fronteras como instrumentos fundamentales de limitación del poder y el territorio se encuentra separado de la figura o régimen y se regula por leyes y normas impersonales. La presencia estable en el tiempo de una delimitación del territorio y su relativa autonomía frente a gobiernos, regímenes o líderes específicos supone el principal factor que contribuye al nacionalismo metodológico. Al generar la ilusión de que los límites de un territorio nacional son ahistóricos o naturales, y esto dificulta pensar como algo en constante cambio y reordenamiento. La siguiente. Vamos a ver que dentro de los conceptos de territorio sugiere una mirada crítica a la hora de utilizar los conceptos o supuestos geográficos en el análisis social. No se puede negar el papel ejercido por el Estado-Nación en el orden político doméstico e internacional, pues este actor todavía posee un peso determinante en la sociedad y constituye una referencia objetiva en términos de organización política y social. Cabe destacar que no existe un solo territorio, sino existen territorios y territorialidades en que los agentes o procesos compiten entre sí por el control o la hegemonía sobre la organización del espacio. La siguiente. Entonces tenemos este actor político y social. Cada actor social establece de modo más o menos consciente un área de acción y la relación entre todos en el tiempo constituye la base para la cual se caracteriza un cierto territorio y su dinámica de transformación. Entonces, el territorio nacional no desaparece, pero debe dialogar con los actores políticos y sociales que perciben el espacio y cómo actúan estos agentes en conjunto con los procesos territoriales que cooperan o antagonizan sobre el territorio. Entonces nos estamos dando cuenta que el simple concepto de territorio pues tiene bastantes acepciones, depende de cómo se vaya manejando, depende de quién lo tome como propio ese territorio, ¿no? ¿En la siguiente? Entonces, el territorio puede ser caracterizado como resultado producto de la interacción entre varios actores sociales en un proceso histórico más amplio, caracterizado como un espacio legalmente delimitado, esto de acuerdo a Cox, organizado según múltiples escalas, de acuerdo a Keating, y cuya existencia no se encuentra necesariamente vinculada a una forma estatal de organización política, de acuerdo a Santos. Entre sus funciones principales se verifican la definición física o legal, en este caso las fronteras, la construcción de una identidad simbólica, legitimadora, y la creación de instituciones para administrar el espacio y controlar una población o un conjunto de recursos. Esto de acuerdo a Rodríguez Silveira de 2013. Entonces tenemos que el concepto de escala. Ahora vamos a ver, ya vimos el concepto de territorio que es muy amplio, ahora vamos a ver qué es una escala.
La mayor parte de los fenómenos sociales presentan un carácter multiescala o multiescalar, profundamente permeado por las iniciativas generadas en diferentes niveles de la organización social que se superponen e influyen mutuamente. En su formulación más sencilla, la escala puede ser definida como la magnitud relativa de un fenómeno y representa 3 propiedades fundamentales. En la escala vamos a ver el tamaño, el nivel, ya sea local, nacional, regional, global, etcétera, y la relación con las otras escalas de acuerdo a Howey. La siguiente. Tenemos 2 tipos de escala fundamentalmente, la escala cartográfica y la escala geográfica. La escala cartográfica se refiere a la dimensión o densidad de la representatividad visual de la información en un mapa. En general, el tamaño de la escala cartográfica se incrementa según la cantidad de información que se necesita sobre una determinada área, de acuerdo a Matian y Pirón. Y la escala geográfica corresponde al término más empleado en las ciencias sociales, que es el nivel de resolución geográfica en el cual un fenómeno dado es concebido, llevado a cabo o estudiado. Esto de acuerdo a Agnew. El sistema de escala más comúnmente empleado en las ciencias sociales basado en el análisis de sistema, de acuerdo al mundo de Wallenstein, se divide en 3 escalas fundamentales: el mundial, el nacional y el local. No sé si están viendo la presentación. Muy bien, continúo. No se mira, profe. No se mira, ¿verdad? Sí, me acabo de dar cuenta. No sé si hubo ahí algún problemita. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a ver qué es el siguiente concepto es qué entendemos por lugar. Esta noción o concepto de lugar, ¿a qué nos referimos con lugar? Constituye una de las principales referencias de la geografía aplicada a las ciencias sociales. Ojo aquí, las conceptos o concepciones que estoy dando es a partir de la geografía. Obviamente que se vincula con las ciencias sociales y vamos a dar esta conceptualización general, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se entiende por lugar? Toda acción social que ocurre en un punto preciso en el espacio y del tiempo. Un lugar, por tanto, se describe como la posición social de una unidad o área y se configura como un espacio compartido por los individuos de acuerdo a criterios definidos socialmente. Puede ser entendido de diversos modos, como un espacio físico, es decir, un área donde se manifiesta la acción social, un espacio cultural o social, es decir, un punto dentro de una red o parte de un conjunto más amplio de significados o de relaciones sociales. Como contexto, entendido como el conjunto de características físicas, económicas, políticas y sociales que inciden sobre la acción individual y colectiva. Y por último, como una construcción histórica o el resultado de una acción social, en la que el tiempo constituye un factor decisivo en la construcción de las características y de la identidad compartida de los individuos que viven en una determinada área. Entonces, eso sería parte de la noción de lo que es el lugar. Terborn resalta 3 características fundamentales del lugar a la hora de entender su efecto sobre la política y las ciencias sociales en general. Tenemos los lugares no son fijos en el espacio, dado que presentan una naturaleza física que sostiene y fundamentan los aspectos sociales e históricos de la organización social. Son contiguos, lo que significa que se encuentran en relación o vecindad con otros lugares y conforman espacios de identidades particulares, circunscriben conjunto de características, símbolos y valores compartidos que marcan determinado espacio como único y opuesto a otros. La siguiente. Entonces ya vimos que eran los conceptos de territorio, los conceptos de escala, de lugar. Vamos con el contexto. La siguiente, por favor.
Bueno, el contexto es el conjunto de características del medio sociodemográfico en que los actores sociales realizan su acción, de acuerdo a ACNUR, y por la cantidad y naturaleza de sus vínculos que en un determinado lugar presentan en relación a otros, esto de acuerdo a términos. Entonces, eso entendemos por el contexto. Pero aquí hay diferentes posturas sobre el contexto. En el caso de King versus Agnew, cada uno tiene su postura respecto a qué es el contexto. De acuerdo a la postura de Gary King, considera que el contexto no debería contar, es decir, ser relevante en el análisis social. Para este autor, la idea de efecto contextual deriva de la ignorancia de las dinámicas sociales o mecanismos causales ocultos. En ese sentido, la utilidad de la geografía política consistiría en ayudar a los investigadores a sacar a la luz dichas dinámicas y formular hipótesis innovadoras sobre la realidad. En contraargumento a King, John Agnew afirma que el contexto sí importa, pues considera erróneo separar el comportamiento individual y colectivo de aquellos factores inmediatos que circundan los agentes sociales. La acción se da en un lugar específico, caracterizado por atributos específicos y sede de identidades y valores que influyen en el modo con que tanto actores como las colectividades perciben e interactúan en el mundo. Entonces tenemos esas dos posturas que se contraponen acerca del contexto. Para King, pues no debería contar, no debería ser tan relevante el contexto, sin embargo, para John Agnew sí, porque es ahí donde se interactúan los actores y las colectividades, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. Los instrumentos que les hablaba sobre y métodos de representación espacial de los datos sociales. Aquí tenemos dos principales instrumentos que se utilizan por los investigadores para comunicar las dinámicas espaciales de cualquier fenómeno social. Tenemos los sistemas de información geográfica, que sus siglas son SIG, y tenemos el análisis espacial. También se analizan algunas proyecciones geográficas. No voy a entrar tanto en las proyecciones porque son cuestiones mucho más técnicas. Me interesa definirles qué es el sistema de información geográfica, qué se hace con el análisis espacial, más que específicamente mencionarles cuestiones técnicas de las proyecciones geográficas. Bueno, dentro de los instrumentos tenemos que son los sistemas de información geográfica. El propósito consiste en representar visualmente e identificar patrones en características geográficas. Algunos de estos son la altitud, el tipo de terreno, las características del suelo, la distancia entre los distintos lugares o la distribución espacial de indicadores sociales. Aquí es la creación de mapas, es la confección de mapas donde nosotros podemos utilizarlos para diferentes objetivos, ¿no? Podemos, por ejemplo, sobre los tipos de terreno, podemos ahí identificar a lo mejor si son áreas urbanas, suburbanas, clúster industrializados, para qué se utilizan, ¿no? E igual, pues los biólogos a lo mejor les interesa sobre características del suelo, los programas de ordenamiento territorial utilizarán varios de estos elementos que contienen los mapas, ¿no? Y también en el caso del análisis espacial se encuentra constituido por un conjunto de gráficos y estadísticas destinadas a averiguar cuán sistemática es la relación entre las características físicas del espacio geográfico y otros elementos de la realidad social, como la dirección de los flujos migratorios o la concentración geográfica de la producción económica en zonas mineras, o cuántos recursos naturales cuenta un área protegida, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esos dos instrumentos muy utilizados en la geografía y que se han
permeado a las ciencias sociales y que han sido de gran utilidad. También las ciencias naturales y exactas utilizan mucho los sistemas de información geográfica para los fines que les convengan, ¿no? La siguiente. Bueno, dentro de los sistemas de información geográfica tenemos que tener también sistemas de información. Estos sistemas de información de a modo general corresponden a conjunto de procesos y métodos destinados a almacenar y analizar datos. Podemos tenerlos a través de diferentes bases de datos, podemos utilizar programas que nos faciliten el manejo de esta información, como datos cuantitativos a través de programas como SPSS, Stata, R, Access, Excel, que nos ayudan a pues manejar y organizar grandes bases de datos, bastante información. Entonces, esos sistemas de información nos proporcionan bastante ayuda. Podemos hacer análisis estadístico con ellos. Y dentro de las funciones típicas de los sistemas de información, pues tenemos el almacenamiento de datos, su conversión y tratamiento y finalmente el análisis que podemos hacer con estos datos. También tenemos en la conversión y el tratamiento de los datos, podemos codificar, clasificar, realizar categorías analíticas, cálculos de indicadores, en general que nos ayudan a interpretar pues cualquier fenómeno, ¿no? Estos sistemas de información, obviamente, estas bases de datos con las que contamos, pues a veces las personalizamos porque requerimos información muy, muy precisa. Podemos tomar de institutos, por ejemplo, esas grandes bases de datos donde nosotros pues las adecuaríamos a lo que requerimos, ¿no? Y utilizaríamos los programas pues que más no sean fácil de utilizar, ¿no? En el caso de el análisis estadístico, pues en las ciencias sociales el programa pues digamos que más se utiliza pues es el SPSS, el Excel, quizá el Stata, R, entonces ya dependerá ahí de pues la adecuación que se tenga acerca del proyecto que se quiera llevar a cabo, ¿no? Entonces, también en el caso de los sistemas de información, pues corresponde a la organización y el modelaje de las informaciones que tengamos, ¿no? Para que las vamos a utilizar. La siguiente. Entonces, volvemos a repetir que entonces, ¿qué es un SIG? Un sistema de información geográfica. Crampton lo define como un conjunto de métodos y técnicas de almacenamiento, organización y procesamiento de datos espaciales con el objetivo de permitir la visualización bajo la forma de mapas o cartogramas. Entonces, esa es la forma como nosotros lo vamos a visualizar. Podemos hacer varias combinaciones, ¿ok? Si ustedes hacen análisis estadístico, alguna correlación lineal, se pueden incluir dentro de los mapas o estos cartogramas, se pueden incluir tablas, gráficas, una serie de apoyos visuales que nos ayudarán a explicar a través de una imagen lo que queremos representar, ¿no? Los ejemplos de los SIG son el Google Maps, el Google Earth y que están disponibles de forma gratuita en la web. Otros sistemas de información geográfica se destinan a aplicaciones más profesionales con el objetivo de analizar patrones geográficos o representar la distribución espacial de alguna característica social. Pues entre ellos tenemos diferentes software. Algunos, como les comentaba, algunos son gratuitos, como en el caso del Google Maps y Google Earth, pero algunos sí tienen costo, ¿no? En el caso del ArcGIS, MapInfo, Quantum GIS, GBSIG o el Saga GIS, tenemos el QGIS que es gratuito. Entonces hay varias software o a veces encontramos como plataformas. En el caso que el que conozco gratuito es el QGIS, ¿no? La siguiente. Entonces vamos a ver en el caso del análisis espacial, el otro instrumento que veíamos, ya veíamos que era el SIG,
Y el análisis espacial es este conjunto de técnicas estadísticas empleadas para la identificación de patrones geográficos en los datos, mientras el SIC se concentra en la representación visual y la comunicación de las informaciones procesadas. Este conjunto de técnicas se centra en contrastar hipótesis y establecer patrones en los datos, y se divide en dos grandes áreas, es el análisis espacial. Es en el análisis espacial en los datos y el análisis espacial o geoestadística. El análisis espacial de datos corresponde a todas las herramientas relativas a la exploración espacial de datos. Las siglas son ESDA en inglés, que consiste en averiguar la existencia de distribuciones espaciales sistemáticas en los datos, determinar el grado de asociación espacial entre las variables y generar aglomerados de casos a partir de características geográficas compartidas o semejantes a través de clústeres. El ESDA, su utilidad principal viene dada porque permite el uso de una serie de instrumentos tradicionales de exploración de datos como los histogramas, diagrama de cajas, diagramas de dispersión, en combinación con mapas para determinar la distribución espacial de datos de un conjunto de indicadores seleccionados. Entonces, como les comentaba, podemos hacer combinaciones con los SIC, o sea, es decir, ya con los mapas y el análisis espacial a partir de pues diferentes gráficos que podemos compartir para nosotros representar una serie de datos o indicadores. Tenemos varias técnicas del análisis espacial, entre ellas análisis espacial o geoestadística, que en este se incluyen conjunto de métodos y algoritmos de análisis de datos, que evalúa el peso específico del espacio en el análisis social. La geoestadística permite la generación de modelos de análisis y contraste de hipótesis sobre un grado de asociación de determinados fenómenos sociales con características del espacio geográfico. Tenemos algunas técnicas, de entre las más empleadas de la estadística espacial son la autocorrelación espacial y modelos de regresión espacial. En la autocorrelación es el grado de asociación entre dos o más variables, ya sean positivas o negativas, y dentro de los modelos de regresión espacial tenemos relaciones lineales, series temporales y modelos jerárquicos. ¿Cómo podemos representarlo visualmente los datos? Pues puede ser muy sencillo a través de la confección de mapas. También representar los datos condiciona la lectura que se tendrá el mapa. Tenemos que ser muy cuidadosos con los criterios de clasificación, es decir, si vamos a usar escalas de colores, qué colores podemos usar, y también pues dentro de estas escalas de colores tener en cuenta para qué es lo que queremos representar con ese mapa, ¿no? También es fundamental detectar posibles errores que cometamos al momento de hacer la confección del mapa. Y bueno, dentro de la confección del mapa, pues tenemos que, pues al momento de elaborar los mapas, tenemos que tener esa información geográfica que vamos a utilizar para poder representar visualmente los datos. Tenemos de diferentes tipos de mapas. En el caso de los elementos necesarios que tendría que tener nuestro mapa es que los elementos visuales deben de permitir el entendimiento por un público amplio y de los principales elementos que debe contener el mapa es el título, la fuente de información, la escala geográfica, la rosa de vientos, la leyenda, la disposición general o composición, elementos de extrema importancia para alcanzar mejores resultados en términos de comunicación y la representación geográfica se encuentra ordenada y que haya un equilibrio visual entre los gráficos. Bueno, ya les había mencionado cuáles serían los elementos para el mapa. También, pues, dentro de la confección para publicar los resultados que
al momento de preparar la publicación de los mapas, pues es buscar revistas internacionales y editorios que requieran un formato específico de grabación de imágenes, por ejemplo, las terminación TIFF o resolución mínima de impresión. También es muy importante dentro de la exportación de los mapas, en qué formato los vamos a grabar, si va a ser PDF, bitmaps, JPG, PNG, etcétera, ¿no? Entonces, en general, eso sería mi presentación del día de hoy. Es más bien entender qué son los sistemas de información geográfica, qué son los conceptos de territorio, de lugar, etcétera. Por mi parte sería todo el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta, duda o comentario. Muchas gracias a la maestra Julieta. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede también poner en el cuadro de diálogos, que no puede abrir su micrófono. Yo, en lo que alguien hace alguna pregunta, a mí sí me interesaría hacerte alguna pregunta sobre justamente este tema. ¿De qué manera, ahorita que hay algunos estudiantes pues, de licenciatura que están aquí acompañándonos y de posgrado, de qué manera ellos podrían utilizarlo? Ya mencionaste algunos ejemplos, pero es decir, ¿cuál piensas tú que sería la forma más sencilla para incluso más que hacer mapas, iniciar usando mapas? O sea, ¿qué fuentes podrían usar ellos de mapas que ya estén realizados? ¿Los podrían interpretar? ¿Los podrían adaptar? ¿Cuál podría ser ese primer inicio para que ellos puedan incorporar mapas a sus investigaciones, tareas, etcétera? Sí, muy buena pregunta. Creo que el primer acercamiento ya lo tenemos de forma muy intuitiva, ¿no? Desde que buscamos una dirección en WhatsApp, que nos mandan el mapita y que nos ubicamos, desde ahí ya tenemos como el primer acercamiento. Ya en la parte académica, ya sea para tareas o para una tesis, al momento de estar elaborando una tesis, creo que el primer acercamiento, digamos, gratuito, si requerimos que la información que tenemos traducirla en mapas. Yo creo que un primer acercamiento sería el de Google Maps, el de Google Earth, donde visualmente esos mapas son gratuitos, tenemos información precisa, acercarnos también a los institutos de geografía, en el caso del INEGI. En el caso del municipio, pues ahí están el Instituto Municipal de Planeación, el IMIP. También hay en el gobierno del estado, pues varios departamentos donde existe la información, o sea, ya los mapas están generados y uno puede retomarlos y pues ya si quieren elaborar el propio, pues empezar a entender cuáles son las características para utilizar los sistemas de información geográfica. Podrían empezar a practicar con estos que son gratuitos, como el QGIS, empezar a ver videos desde cómo guardar un shape, qué se puede hacer, qué análisis estadístico. Yo lo mencionaba hace un momento, ¿no? Todos los análisis estadísticos que se pueden realizar, obviamente, pues son análisis estadísticos espaciales, ¿no? Específicamente, si ya tienen, en el caso de una tesis, si ya tienen una hipótesis, donde lo vinculen directamente con datos geográficos, pues pueden hacer diferentes propuestas, ¿no? Un mapa ya sería el producto de ese análisis geográfico y de esos fenómenos sociales que estarían investigando. No sé si respondí la pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues si no hubiera ninguna otra pregunta, agradecemos a la maestra Julieta. Y me gustaría, antes también de terminar esta presentación, que nos pudiera explicar un poco qué veríamos el día de mañana en la segunda parte de su presentación.
Sí, para mañana ya serían casos aplicados, donde se aplica el análisis urbano-ambiental de los sistemas de información geográfica. Son 2 casos en particular. Uno es un análisis ambiental de salud ambiental en el relleno sanitario en Tijuana, Baja California, y el otro es sobre el análisis urbano-ambiental de una colonia en Mexicali, Baja California. Entonces, son 2 casos donde se aplicaron los sistemas de información geográfica para objetivos diferentes. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Bueno, a no ser así, pues los invitamos a permanecer en esta 11ª Jornada de Sociología 2025, Intervenciones Sociales, en la 8ª Semana Nacional de Ciencias Sociales de Comexo, y vamos a iniciar en 15 minutos con el doctor José Melesio Figueroa. Entonces les invitamos a que se queden con nosotros, y muchas gracias de nuevo a la maestra Julieta. Gracias.